Mi pregunta es esto, pastor. ¿Qué crees que va a pasar con la iglesia del Señor a nivel global después de que pase esta pandemia o después de que pase este tiempo en el que estamos viviendo? Yo creo en esa palabra que dice lo que dice allí en Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32, dice así: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debían de hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Dice entendido en los tiempos. Esa dice Reina Valera 1960, pero otra versión, la versión nueva versión internacional, dice de Isaacar 200 jefes y todos sus parientes bajo tus órdenes, dice, eran hombre experto en el conocimiento de los tiempos y sabían lo que tenían que hacer en ese tiempo. Ese dice nueva versión internacional. Nueva traducción viviente va un poco más. Mire lo que dice nueva traducción viviente, dice: de la tribu de Isaacar había 200 jefes junto con sus parientes, todos estos hombres, y escuche, dice, entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para Israel. Entendían las señales. Yo creo que esta pandemia es una señal y que nosotros tenemos que entender en qué tiempo estamos viviendo para que podamos saber y para que podamos guiar. La iglesia no tiene que sorprendernos todo esto que está aconteciendo. Entonces, dice, entendido en los tiempos. La Biblia dice que en el cumplimiento del tiempo vino Cristo. Entonces, esta es una plataforma que se está preparando. ¿Para qué? Para que se pueda gobernar todo el mundo, ¿verdad? Y ahí es un ensayo que están realizando. Por eso es tan importante que nosotros podamos entender el tiempo. Ahora, su pregunta, ¿cómo va a pasar después de esto? Yo creo en lo personal de que esto vino para quedarse y que nosotros tenemos que entender cómo podemos vivir. Por eso es tan importante de que podamos entender, que la iglesia entienda, comprenda, que los pastores puedan entender cómo pastorear en la distancia, que los pastores puedan entender y comprender cómo la iglesia pueda evangelizar en tiempo de pandemia. Yo creo en esto y me quedo con esta palabra. Lo que estamos viviendo es un ensayo de lo que va a venir, ¿no? Yo siempre uso la palabra, nosotros estamos siendo testigos de lo que está viniendo, ¿eh? Por eso tomo esta palabra ensayo. Esto es un ensayo, comparto, y creo que es en lo espiritual. Esto es para los espirituales. El tema está en que el que no es espiritual no va a entender estas cuestiones de las que estamos hablando y van a empezar a pensar que todo esto es un complot, son conspiraciones, ¿no? Cuando nosotros, los espirituales, entendemos que estos son señales de los últimos tiempos. Pastor Efrem, es importante escucharte a vos también. ¿Qué opinás respecto a qué crees que va a suceder después de que pase esta pandemia con la iglesia del Señor? Pues retomando el versículo bíblico de mi pastor Simeón, de entendidos en los tiempos, y hay otra escritura donde Salomón pidió un corazón entendido para que Dios le diera sabiduría. Yo creo que es importante que le pidamos a Dios ese corazón entendido de este tiempo. Y creo, a mí me preocupa algo de la iglesia, es que todos no estamos entendiendo, es que todos no están entendiendo este tiempo. Algunos quieren abrir sus iglesias de pronto por la parte del lucro, de la dependencia.
pero si vamos a seguir con lo mismo que veníamos, haciendo las mismas cosas, yo creo que todavía tenemos que provocar en Dios ya un tiempo muy diferente de lo que veníamos haciendo y recapturar la visión del reino, porque se ha perdido la visión del reino. No está de pronto la visión de una denominación o de un ministerio X. Yo pienso que aquí se trata de un reino y es el reino de Dios. Que venga su reino. Definitivamente necesitamos que el reino de Dios, la visión del reino de Dios, cobre vida, cobre cuerpo, que se establezca verdaderamente el reino de Dios, no el de la denominación, no el del ministerio de Efraín, del ministerio del... No. Necesitamos que Cristo sea nuestro Señor en todo lo que estamos haciendo, porque eso es lo que verdaderamente va a desatar un gran avivamiento, que ya dejemos de pronto las contiendas personales denominacionalistas y separatistas, pero creo que en este tiempo es donde la iglesia debe estar unida. Esto que estamos viendo en esta conexión aquí, Colombia, Paraguay, Argentina, no se había dado, pero hoy se está dando no solamente en una entrevista, sino que verdaderamente estemos unidos, que podamos orar los unos por los otros. Y allí en esa unidad del reino, porque es la unidad del reino, la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, donde Jesús, el último legado que les dejó a sus discípulos: oh Padre, que sean uno, Padre, como yo en ti, tú en mí. Entonces, esa verdadera unidad es la que va a desatar y mantener un gran avivamiento, no solamente en toda Sudamérica, sino que en todo el mundo, que en verdad la gloria de Dios se materialice con poder. Necesitamos una iglesia unida, necesitamos un ministerio unido, necesitamos que el Rey y Señor Jesucristo sea el Señor de Paraguay, sea el Señor de Colombia y sea de la Argentina y de toda la humanidad. Así es. Yo creo que antes de la segunda venida del Señor va a haber un avivamiento tremendo, indeleble, sumamente impresionante, que nunca antes. Pero así como estábamos hablando, que podamos entender el tiempo, ¿verdad? Y que el Señor nos dé el entendimiento, ¿verdad? Por eso que Jesús dijo a sus discípulos: alcen, miren, está blanco, que podamos entender el tiempo para que podamos mirar.